visión, luz y color. En nuestro día a día, estamos acostumbrados a hacer uso de nuestros sentidos de manera automatizada sin darnos cuenta de la diversidad de complejas actividades cotidianas que realizamos de manera inconsciente. Con toda naturalidad nos desplazamos por el espacio haciendo uso de nuestras cualidades físicas de bípedos erguidos, ejecutando movimientos musculares mecánicos que nos permiten dirigirnos hacia donde nuestra iniciativa nos guíe. Utilizamos para ello los sentidos y así podemos sortear los obstáculos que podamos encontrar por el camino. Otras veces, por ejemplo, nos sentamos en el cómodo sofá de nuestro salón o en una sala cinematográfica y nos sumergimos en la ficción que las pantallas nos presentan mientras permanecemos inmóviles, dejando que nuestra imaginación camine al ritmo de la narración audiovisual. Esta inmersión que nuestros sentidos nos permiten realizar y disfrutar en multitud de actos tan cotidianos está altamente automatizada y pocas veces nos paramos a pensar qué está ocurriendo para que estos actos aparentemente sencillos sean posibles, y en muy raras ocasiones ponemos en crisis la supuesta naturalidad con que los realizamos. Sin embargo, nuestra peculiar forma de relacionarnos con nuestro entorno no es, ni mucho menos, la única manera que hay en el reino animal de gestionar los estímulos externos, y hay muchas otras formas de hacerlo e incluso más efectivas. La naturaleza física de los fenómenos que perciben las distintas especies animales es la misma, pero cada una de ellas utiliza sistemas sensoriales distintos y, por lo tanto, la percepción del mismo fenómeno en las diversas especies animales es diferente. Sin necesidad más que de mirar un poco a nuestro alrededor, encontramos estrategias de adaptación al entorno en otras especies completamente distintas a las nuestras, basadas en pautas y sistemas perceptivos diferentes. En lo referente a la visión, tal como vamos a estudiar a continuación, nuestros órganos sensoriales, al igual que los de otras especies, pero de manera diferente como veremos, están adaptados para la exploración y percepción de un tipo particular de estímulos, las ondas electromagnéticas, lo que llamamos comúnmente la luz. Naturaleza de la luz. La luz es un fenómeno que ha maravillado a todas las civilizaciones, pero no fue hasta el siglo XVII cuando Isaac Newton comenzó a estudiar científicamente la física de la luz. Según sus teorías, ya superadas, la luz se podía entender como un fenómeno de naturaleza mecánica en el que unas partículas luminosas, o corpúsculos, de ahí el nombre de teoría corpuscular, con el que se conocen sus ya superadas propuestas, se desplazaban por el espacio en línea recta hasta llegar a los órganos de la visión. Su concepción teórica explicaba bien los fenómenos de reflexión de la luz, pero resultaba insuficiente para entender otros aspectos relativos a su forma de desplazamiento y naturaleza que otros científicos, algunos años después, intentaron comprender a partir del estudio de Newton sobre la forma en que se distribuía y desplazaba la energía luminosa en el espacio vacío. Entre ellos, Huygens y Young, quienes determinaron que este desplazamiento se realizaba en forma de ondas sinusoidales de frecuencia periódica que portaban energía. A partir de ello, desarrollaron una teoría de la luz llamada teoría ondulatoria, que se impuso 2. rápidamente entre los círculos científicos. Otro investigador, Maxwell, un poco después, integró estas investigaciones sobre las ondas luminosas en las que él mismo venía realizando sobre el magnetismo, y concluyó que la luz visible era un fenómeno de naturaleza electromagnética, referido a una reducida región o grupo de longitudes de onda del conjunto de ondas que conformaban el espectro electromagnético. Más tarde, y retomando las teorías de Newton, Planck explicó la forma en que se transmitía la energía luminosa con su teoría cuántica, concluyendo que lo hacía en forma de minúsculos cuantos de energía, a los que se dio el nombre de fotones. De Broglie, poco después, proporcionó una teoría que integraba todo el conocimiento acumulado al respecto hasta entonces, llamada mecánica ondulatoria y que sigue siendo la teoría vigente en nuestros días, según la cual la luz estaría formada por fotones de energía que interactúan con la materia y se propagan mediante ondas electromagnéticas a una velocidad de 2.998 por 108 metros por segundo en el vacío. En el aire la velocidad de propagación es casi idéntica, pero en el agua se reduce a unos 3/4, y en el vidrio aproximadamente a 2/3, y, como veremos a continuación, con esta teoría se explican bien los fenómenos de absorción, reflexión, refracción y transmisión de la luz cuando se desplaza a lo largo del espacio e interactúa con la materia existente. Ondas electromagnéticas y luz visible. Las ondas que viajan en el vacío a la misma velocidad que la luz visible forman parte del tipo de ondas que por sus propiedades se denominan ondas electromagnéticas. Se describen como ondas transversales puesto que vibran en ángulos rectos con respecto a su dirección de propagación. Como se puede observar en el gráfico, una onda electromagnética vibra en dos planos, en el eje y se distribuye la energía del campo eléctrico y en el eje Z, la del campo magnético. La distancia existente entre dos puntos sucesivos de vibración en una onda se denomina longitud de onda, representado por la letra lambda, y la intensidad eléctrica con que vibra en el eje y se denomina amplitud. El número de ondas que pasan por un punto determinado a lo largo de un segundo es la frecuencia de vibración, que se simboliza con la letra nu, y de este modo, la velocidad, representada por c, se relaciona con la frecuencia y la longitud de onda de la siguiente manera, c igual a x v. Es decir, como la velocidad de desplazamiento. Onda electromagnética. 3 hercios. Siempre es constante, 2.998 por 108 en el vacío. Al aumentar la longitud de onda necesariamente disminuye la frecuencia de vibración, y viceversa, al disminuir la longitud de onda se produce un aumento de la frecuencia. De esta manera, se pueden caracterizar las ondas en el seno del espectro electromagnético según su longitud de onda o su frecuencia, indistintamente, tal como podemos ver a continuación. Espectro electromagnético, R. Jacobson. Como se puede observar, la parte visible del espectro solo la conforman un pequeño grupo de ondas cuyas longitudes están comprendidas, aproximadamente, entre los 400 y los 700 nanómetros. Entre las longitudes de onda menores podemos encontrar los rayos X y gamma, y entre las mayores desde el radar a las longitudes de onda que se utilizan para la radiodifusión sonora. Nótese que la cantidad de energía electromagnética varía también en función de la longitud de onda, siendo mayor a medida que la longitud de onda es menor. El espectro visible, visto con detalle, podemos subdividirlo de manera que cada longitud de onda corresponda aproximadamente a un color percibido por nuestros órganos de la vista en una gradación continua que va desde los azules, 400 a 500 nm, pasando por los verdes, 500 a 600 nm, hasta llegar a los rojos, 600 a 700 nm. En el gráfico se incluyen también las regiones ultravioleta, anterior a los 400 nm y denominada UV, e infrarroja, posterior a los 700 nm y llamada IR, que aunque invisibles a nuestra percepción son de gran interés y utilidad a efectos fotográficos. 4. Luz visible, R. Jacobson. Interacciones de la luz y la materia. Las ondas electromagnéticas interaccionan con el medio a través del que se desplazan, y su energía disminuye en función de las características de la materia que conforma este medio, al tiempo que provoca sobre él efectos físico-químicos. De este modo, la energía electromagnética al interaccionar con la materia puede ser absorbida, reflejada o transmitida, y lo habitual es que se produzcan todos los fenómenos de manera simultánea en distintas proporciones. La absorción de energía electromagnética provoca efectos sobre la estructura de los átomos dando lugar a reacciones físico-químicas comúnmente asociadas a reacciones en forma de calor y electricidad.
Cuando las ondas electromagnéticas se transmiten o reflejan de manera directa o difusa, se producen variaciones sobre la trayectoria de la onda incidente y siempre se absorbe parte de su energía. Si la onda es transmitida, se producen efectos sobre la velocidad y la trayectoria de las ondas portadoras de energía electromagnética. En función de las características del medio que atraviesa, y disminuye su velocidad y sufre desviaciones en mayor o menor grado, llamadas refracciones, en función del denominado índice de refracción del medio, cuyo valor depende de su densidad y su estructura atómica. El índice de refracción de un medio se calcula a partir de la ley de Snell, según la cual el ángulo que forma sobre el eje óptico el rayo incidente y el refractado es el mismo y, por tanto, si asumimos que el aire tiene un índice de refracción de 1, el índice de refracción de un medio distinto al aire, N2, viene determinado por la relación entre el ángulo incidente y el refractado. De este modo y tal como vemos a continuación, cualquier material más denso que el aire tiene índices de refracción mayores y, por tanto, se produce una mayor desviación en la trayectoria de los rayos que inciden sobre él, lo cual es de importancia crítica cuando se diseñan sistemas ópticos para los equipos de captación de imagen. Un fenómeno que, sin ir más lejos, podemos observar cuando estamos en una piscina con parte del cuerpo sumergido y al mirar a través del agua lo vemos absolutamente distorsionado, debido precisamente al alto índice de refracción del medio. 5. Acuático. Refracción. Ley de Snell, R. Jacobson. El índice de refracción en el mismo medio varía también para cada longitud de onda, produciéndose una desviación mayor en las longitudes de onda menores, en el caso de la luz visible las correspondientes a los azules, y menor para las longitudes de onda mayores, los rojos. Esta particularidad se encuentra en el origen de la formación del arco iris, cuyo misterio y belleza residen, precisamente, en la dispersión de colores que se produce por la distinta refracción que sufre cada una de las longitudes de onda que conforman la luz solar al atravesar la infinidad de diminutas gotas de agua que se distribuyen por la atmósfera e interponen a modo de microprismas a la visión del maravillado observador. Prisma de Newton. Es decir, en función del medio que atraviesan las ondas electromagnéticas, varía su velocidad y su trayectoria, y ello vendrá determinado por el propio índice de refracción del medio y, también, por el ángulo de incidencia y la particular forma geométrica que este medio tenga y siempre, y en todo caso, parte de la energía de los rayos incidentes será absorbida por el propio medio. 6. Refracción de la luz, R. Jacobson. De este modo, tal como vemos a continuación en un esquema de lentes simples, si la luz se transmite a través de un vidrio de caras no paralelas, o lo que es lo mismo, de un vidrio en forma de lente convergente, A, o divergente, B, que podemos concebir formada por una sucesión de prismas, podemos conseguir que un conjunto de puntos de luz forme una imagen idéntica de sí misma haciendo coincidir en otro lugar, llamado plano focal, P2, P3, las diferentes desviaciones en la trayectoria de las ondas luminosas que conforman cada punto. Lente convergente y lente divergente, R. Jacobson. En el caso de la lente convergente, cada punto de luz hipotético se enfoca en la parte posterior del vidrio y, justo en ese plano, es cuando conseguimos tener la imagen enfocada en cualquier sistema de captación de imagen de los que utilizamos cotidianamente. La lente divergente, por su parte, forma el foco en un plano virtual en la parte anterior del vidrio y, aunque por sí misma no serviría para usos en sistemas de captación, en combinación con otras lentes se conforman sistemas ópticos integrados que permiten, por ejemplo, la construcción de objetivos tipo zoom, como el que vemos a continuación. Cualquier otro objetivo para cualquier equipamiento de imagen siempre se diseña con un conjunto más o menos. 7. Complejo de lentes y contemplando las leyes básicas de la óptica, entre las que se encuentran las relativas a la refracción que venimos comentando. Estructura de un objetivo, R. Jacobson. La utilización de sistemas ópticos en los equipamientos audiovisuales es usual y necesaria, pero es una mejora tecnológica que solo se adaptó a las tecnologías de captación de imagen hace unos siglos. Desde tiempos inmemoriales era conocido que, como la luz viaja en línea recta, cuando pasa a través de un pequeño agujero, llamado estenopo, forma una imagen invertida vertical y horizontalmente en la parte posterior. La formación de imágenes por este método está muy limitada en cuanto a definición, que solo es óptima cuando el diámetro del estenopo, K, es aproximadamente K igual a barra diagonal 25, donde es la distancia entre el estenopo y la pantalla posterior. Este es el principio sobre el que funciona cualquier equipamiento de captación de imagen, la formación de la imagen invertida en el plano posterior, el plano focal. Cámara oscura de Kercher, 1646, M.L. Souges. 8. Conocer estas particulares características, que determinan el comportamiento de la luz visible, en tanto que energía en forma de onda electromagnética que al desplazarse interacciona con la materia produciéndose cambios en su trayectoria y sobre la propia materia, es primordial para entender los principios que fundamentan la tecnología creada para la obtención de imágenes que, como veremos a continuación, está desarrollada como un artificio útil para la exploración de ondas electromagnéticas visibles, que tiene muchas similitudes con los mecanismos biológicos que nos permiten de manera natural percibir el entorno a través de nuestro órgano de la visión, es decir, de nuestros ojos. Visión y percepción. La percepción del mundo que nos rodea es un proceso de orden cognitivo superior que implica la recepción y el tratamiento de las muestras sensibles del entorno que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos. Por tanto, la percepción es un proceso mediado por las particulares características fisiológicas de nuestros órganos sensoriales y por el específico procesamiento que nuestro cerebro hace de los estímulos perceptivos. Como hemos visto, nosotros percibimos como visibles solo aquellas longitudes de onda que se encuentran en la región del espectro electromagnético que va desde los 400 a los 700 nm, debido a la particularidad de las células receptoras de luz de nuestros ojos, una característica de nuestra visión que no comparten otras especies animales. Por ejemplo, es diferente la respuesta a la luz en monos y gatos, tal como probaron Hubel y Wiesel, y que les valió el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1979. La visión es muy diferente de unas especies animales a otras. Para las arañas el campo visual es mucho mayor que para nosotros, ya que poseen varios pares de ojos repartidos de manera esférica. Las aves rapaces, por su parte, poseen una capacidad de enfoque a larga distancia muy superior a la nuestra gracias a la específica estructura de sus órganos visuales, fruto de su particular adaptación al entorno. El ojo humano y la visión. Tal como se puede observar en el gráfico siguiente, podemos analizar con detalle la estructura de nuestros ojos. El globo ocular tiene forma esférica y es básicamente una caja oscura de un tejido denso blanco y opaco, con un sistema de lentes conformado por la córnea y el cristalino, que enfoca los rayos sobre la retina al fondo del globo, donde se forma la imagen invertida del objeto visible. El iris controla la cantidad de luz que entra en el ojo, de manera que se abre totalmente cuando hay poca luz y se cierra más o menos ante estímulos luminosos intensos. Así se regula la cantidad de luz que llega a la retina, formada por receptores sensibles a la luz, y así se adecua el flujo luminoso a los umbrales mínimos y máximos de energía sobre los que estos receptores pueden operar para captar los estímulos sin ser dañados. 9. Estructura del ojo, Pérez y Samanillo. Los receptores visuales de la retina son un tipo de células que tienen forma de cono o de bastón y contienen pigmentos que cambian su forma estructural al estar en contacto con la luz.
Como resultado de estos cambios percibidos, y al igual que ocurre con el resto de órganos sensoriales, se generan impulsos eléctricos que llegan hasta nuestro cerebro, a través del nervio óptico en el caso de la visión, formado por alrededor de 1 millón de fibras nerviosas, para su procesamiento cognitivo. El globo ocular tiene un diámetro de alrededor de 24 milímetros cuando el iris está totalmente abierto, su diámetro de apertura es de unos 8 mm aproximadamente, y si está cerrado de hasta de unas 5 mm, lo cual significa, en términos de equipamientos ópticos para la captura de imagen, que nuestros ojos equivalen a un objetivo con apertura de diafragma que oscila entre f2 y f11, y con una distancia focal de 16 milímetros. Discriminación de la luminosidad. Los dos tipos de células que encontramos en la retina, los conos y los bastones, fueron descubiertos por Schultz en 1886 y se diferencian entre ellos, además de por su particular forma que les da nombre, porque tienen distintos pigmentos y responden de manera diferente a los estímulos visuales. Los conos responden a intensidades luminosas moderadas y altas, y se han contabilizado alrededor de 6 millones que se distribuyen alrededor de la fóvea, en el eje de la visión. Los bastones, por su parte, se activan en condiciones de baja luminosidad y hay aproximadamente unos 120 millones de bastones en la retina. Los 126 millones de células receptoras totales, entre conos y bastones, se agrupan por medio de otras células que integran sus impulsos y los hacen llegar a los nervios ópticos de manera que, aproximadamente, cada 126 células receptoras se unen en torno a un único nervio óptico. Se ha demostrado, también, que cada neurona transmisora del nervio óptico requiere alrededor de 1 milisegundo para recuperarse de la conducción, pudiendo de este modo emitir tasas máximas de 500 a 800 impulsos por segundo. La forma en que las células retinianas responden a los incrementos de intensidad luminosa es un fenómeno bien conocido y se sabe que, al contrario de lo que 10 podría parecer, los estímulos no se perciben de manera proporcional a su intensidad física sino de manera logarítmica. Así lo probaron experimentalmente Weber y Fechner, quienes demostraron que la duplicación de la intensidad luminosa no duplica el brillo percibido, sino que se ha de elevar al cuadrado para percibir tal diferencia como el doble de luminosidad, tal como muestra el gráfico siguiente en el que cada banda de gris no es el doble sino el cuadrado del anterior. Ley de Weber-Fechner. La diferente forma en que las dos células receptoras actúan frente a la intensidad luminosa también es bien conocida y los efectos sobre la visión son fácilmente comprobables cuando nos fijamos, por ejemplo, en la forma en que se adapta nuestra visión a la oscuridad. Esta operación de ajuste nos lleva aproximadamente entre 7 y 10 minutos, el tiempo necesario para que los bastones actúen con sus máximas prestaciones, es decir, a su máxima sensibilidad. Cuando esto ocurre, la diferente sensibilidad de cada una de las células a los colores nos hace ver el entorno de manera distinta, produciéndose el fenómeno denominado desviación de Purkinje, en honor de su descubridor. Así, se habla de visión fotópica o diurna, cuando actúan los conos y los bastones en condiciones de luminosidad óptima, y de visión escotópica o nocturna, cuando solo actúan los bastones en situaciones de baja luminosidad. En este caso se produce un desplazamiento en la sensibilidad a las distintas longitudes de onda hacia la región del azul, tal como podemos ver en el gráfico, y que podemos comprobar cualquier noche viendo desplazarse los colores ante nuestros ojos hacia los azules. Desviación de Purkinje. 11. Percepción del color. En el estudio de la forma en que percibimos el color son pioneros los trabajos del propio Newton, quien observó en 1666 cómo la luz blanca se descomponía a través de un prisma en todos los colores del espectro y, con ello, dedujo que en la luz blanca estaban integradas las longitudes de onda correspondientes a todos los colores. Young, en 1802, y Emolz, en 1852, experimentaron con la suma de luces proyectando varios colores sobre un mismo espacio para intentar obtener luz blanca y así poder precisar cuál era su composición. A partir de sus investigaciones se desarrolló la denominada teoría tricomática del color, que determina que hay 3 colores primarios o fundamentales a partir de los cuales se pueden obtener, por adición, el resto de colores del espectro, incluido el blanco, que se formaría con la proporción 0,30 de rojo, 0,59 de verde y 0,11 de azul. Con los llamados colores complementarios, suma de 2 colores primarios, rojo más verde igual a amarillo, azul más rojo igual a magenta y azul más verde igual a cian, y por sustracción o resta a la luz blanca, se puede obtener igualmente toda la gama cromática. En el caso de la mezcla de colores por adición, si proyectamos una luz roja y otra verde y las intersectamos, la mezcla de ambas nos crearía un color amarillo, cuya saturación y tono particular dependerán de la intensidad de cada una de las luces primarias. Si sumásemos otra luz azul en la proporción adecuada podríamos obtener blanco, y cualquier otro color variando la intensidad de cada una de las luces componentes. Por otro lado, si interponemos a la luz blanca un filtro amarillo, que absorbe los azules y solo transmite las longitudes de onda correspondientes a los colores verdes y rojos, y otro magenta, que solo deja pasar las luces azules y rojas, el resultado de la sustracción o absorción de los colores respecto a la luz blanca sería el rojo, único color que se transmitiría con esa combinación de filtros amarillo y magenta. El espectro de absorción de los bastones, que representan el 99% de las células pigmentadas de la retina, se había intentado medir sin mucho éxito por primera vez en 1877, y hubo que esperar muchos años a que Wald y Brown determinaran, ya en el año 1958, cómo veíamos exactamente el color y cuáles eran las bases fisiológicas de la visión. La medición del espectro de absorción de los conos hubo de esperar todavía más, y solo fue posible recientemente, en 1964, cuando se desarrolló suficientemente la tecnología de análisis espectral conocida como formación del color en método aditivo, izquierdo y sustractivo, DER. R. Jacobson. 12. Microespectrofotometría. Con estas investigaciones, se demostró que en las celales retinianas había 3 tipos de pigmentos que tenían espectros de absorción diferentes, longitudes de onda de 435 nm, 535 nm y 565 nm, es decir, fisiológicamente adaptados para percibir esas longitudes particulares de onda. La particular absorción de energía de cada uno de los 3 pigmentos se combina en una específica curva de respuesta espectral ante distintas situaciones de iluminación que intenta tender a la estabilidad perceptiva. Es decir, nuestra percepción intenta siempre normalizar su respuesta cromática a los estímulos tendiendo a adaptarse para que la percepción cromática esté en el entorno del color blanco, aunque haya diferencias en la energía de cada uno de los colores primarios que lo conforman, en una curva de respuesta similar a la que se ve a continuación, suma de los 3 colores. Sensibilidad espectral humana. Como se puede ver, la sensibilidad relativa de cada uno de los 3 pigmentos receptores es diferente y, además, se adapta en torno a esta curva normalizada en relación con la situación de iluminación, aspecto que podemos comprobar fácilmente cuando transitamos del exterior soleado a una habitación interior iluminada con una bombilla convencional. Al entrar a la habitación veremos que todo el ambiente lumínico está bañado por una luz naranja, la de la bombilla, ya que así realmente es la distribución energética que percibimos, en el que las ondas correspondientes a los rojos son más intensas por la particular emisión de energía de la bombilla en esa parte del espectro electromagnético. Pero pasados unos minutos, veremos todo el espacio iluminado por una luz algo más blanca, aunque obviamente la bombilla sigue proporcionando la misma calidad de color naranja al espacio que percibimos.
Esta particular adaptación perceptiva al blanco de nuestra visión es la causa de que los equipos de captación de imágenes deban integrar controles para realizar el llamado balance de blancos. Es decir, es necesario que, independientemente de la intensidad de cada longitud de onda particular que 13. Conforme el espacio lumínico, se realiza una corrección similar a la que hace nuestra percepción, para que los equipos de captación registren un blanco similar al que nosotros vemos, no el color anaranjado, como en este ejemplo, que emana de la bombilla e ilumina el espacio con esa tonalidad, sino el color tendente al blanco que vemos después del proceso adaptativo que es propio a nuestra percepción visual. Por otro lado, y en cuanto a la capacidad que tenemos de discriminación de los colores, en experimentos realizados al efecto se ha determinado que un observador normal puede nombrar alrededor de 150 colores base, pero que aún sin tener términos lingüísticos para denominar los colores llegamos a discriminar perceptivamente hasta 7 millones. El número máximo de colores diferentes que se han conseguido denominar asciende a 7.500 vocablos, en un estudio realizado por el National Bureau Standards, aunque la mayoría de ellos eran poco usuales o desconocidos para la mayoría de las personas que participaron en el estudio. Se ha demostrado, también, que son muchos los mamíferos que no perciben el color tal como lo hacemos nosotros, o lo hacen de manera mínima. Los gatos, por ejemplo, son dicromáticos, tal como mostraron Mello y Peterson en 1964, y que la mejor visión en color entre los mamíferos no humanos la tienen nuestros antecesores los monos. Durante el proceso de percepción de los colores se suceden varios efectos neuropsicológicos que hacen variar la naturaleza de lo percibido respecto al estímulo original. Uno de ellos, por ejemplo, el llamado efecto del área circundante, provoca que un color se vea distinto en función de si está rodeado de uno u otro color. De igual manera, se ha demostrado que la memoria del color afecta a su percepción y si, por ejemplo, un objeto siempre es de un color típico, como una manzana roja, si de pronto el objeto deja de presentarse en ese color, el nuevo no es percibido en toda su dimensión, sino que su matiz se desplaza, en este caso de ejemplo hacia el rojo de la manzana prototípica. La visión de los colores también puede verse afectada por problemas puramente fisiológicos, de modo que nos podemos encontrar con personas dicromáticas, tricromáticas anómalas o, incluso, monocromáticas, de las que se calculó que hay hasta 10 individuos por cada millón, según estudió Legrand en el año 1957. Individuos que, además, son muy sensibles a las luces intensas y tienen poca agudeza visual, ya que los únicos receptores funcionales de que disponen son los bastones y estos se ven desbordados ante una excesiva luminosidad constante que han de procesar. Además de los problemas al percibir los colores en nuestros órganos de la visión, también se pueden producir problemas relativos al enfoque, tales como los fallos de acomodación, miopía, hipermetropía, astigmatismo, cataratas, degeneración macular o lesiones en el nervio óptico, que afectan sin duda a gran parte de la población. La imagen tridimensional y el movimiento. La percepción del mundo tridimensional desde la imagen bidimensional que se forma en la retina se realiza a partir de varias estrategias psicológicas y es vital para entender el modo en que integramos nuestra cotidianidad en el mundo. 14. Físico a partir de los estímulos que reciben nuestros sentidos. Entre otras, utilizamos estrategias cognitivas como la superposición de fondos y figuras, con lo cual podemos establecer espacios virtuales entre los distintos planos superpuestos. La diferencia de tamaño o altura relativa de los objetos nos permite realizar cálculos basados en la experiencia en relación a la profundidad a que se encuentra cada uno de ellos. Otra estrategia, la llamada perspectiva aérea, nos facilita distinguir distancias teniendo en cuenta que los objetos más lejanos se ven habitualmente menos nítidos por la difuminación que provoca el aire. Igualmente, utilizamos la memoria para adecuar el tamaño de los objetos al más familiarmente conocido. Y también procesamos la información visual basándonos en la perspectiva lineal, muy aplicada en pintura y arquitectura desde que en 1435 Alberti propusiera el uso de la perspectiva artificialis. La convergencia de líneas en el infinito proporciona una idea de la distancia a que se encuentran los objetos a partir de sus razones geométricas, o utilizando el llamado paralaje de movimiento, podemos distinguir las tres dimensiones en objetos móviles, de manera que cuando el observador camina más lejos o más cerca el objeto pasa más rápido o más lento por su retina, permitiendo calcular igualmente la distancia a que se encuentra. Se cree, también, que la actividad de los músculos oculares para la acomodación y convergencia focal envía datos al cerebro para el procesamiento espacial, aunque no está demostrado en toda su extensión, pero sí es conocido que la disparidad angular derivada de la visión binocular, dicho de otro modo, el diferente campo de visión de cada uno de los ojos es determinante para percibir la profundidad espacial y las tres dimensiones, así como también juegan en ello un papel fundamental la luminosidad y las texturas de las superficies que conforman el campo de visión. En cuanto al movimiento, este se detecta utilizando también varias estrategias perceptivas de las que ni nos damos cuenta, y que están en la base de los procesos cognitivos más fundamentales. Por ejemplo, como el objeto se mueve a lo largo de la retina mientras los ojos permanecen inmóviles, o incluso si también los ojos siguen el movimiento. Este desplazamiento relativo del sujeto que va estimulando progresivamente diferentes grupos de células retinianas de manera sucesiva y lineal siguiendo la dirección del propio movimiento permite su percepción como tal. También, como los objetos se mueven respecto a un fondo que permanece invariable es, por tanto, fácil detectar el objeto móvil por simple comparación de estímulos. Estas estrategias perceptivas, aparentemente tan burdas, están, igualmente, en la base de los sistemas robotizados que intentan detectar el movimiento mediante algoritmos informáticos y equipamientos tecnológicos que se muestran muy útiles para fines industriales o de otra índole. Se ha demostrado, asimismo, que si un punto luminoso se mueve en la retina en lapsos inferiores a 30 veces por segundo se percibe de manera individualizada en cada una de las sucesivas posiciones. Si se mueve con lapsos que oscilan entre 30 y 60 veces por segundo se empieza a notar un movimiento parcial aunque no continuo. Cuando cada punto de luz oscila entre las 60 y 200 veces por segundo se percibe como casi una línea de puntos superpuestos. Si se produce el movimiento en lapsos de más de 200 veces por segundo no se percibe más que una línea compacta, sin movimiento alguno. Si este periodo es de 60 veces por segundo el movimiento se percibe como óptimo y si se tratase, por ejemplo, de distintos dibujos que representan el galope de un caballo, se acaban por rellenar los huecos entre 15. Cada una de las imágenes del caballo y se percibe la ilusión del recorrido de sus patas, aunque no esté dibujado más que en 60 dibujos sucesivos. El efecto psicológico que permite la percepción del movimiento, es decir, la ilusión del movimiento en función de la determinada cadencia con que se suceden las imágenes, se denomina efecto pi, y es la estrategia fundamental utilizada en el desarrollo de tecnologías para la creación de imágenes en movimiento. Esta cualidad de la percepción visual está en los fundamentos de la cinematografía, donde las imágenes se suceden con una cadencia de 24 por segundo, o la televisión convencional, en que lo hacen a una velocidad de 25 por segundo. Ambas tecnologías son herederas de inventos como el praxinoscopio, que vemos a continuación, que explotaba este efecto en ferias y exhibiciones hacia finales del siglo XIX proyectando secuencias de imágenes fijas con iluminación de una lámpara posterior, haciendo las delicias de aquellos públicos ávidos de nuevas experiencias espectaculares. Praxinoscopio.
En conclusión, y para terminar, todos estos fenómenos y estrategias que fundamentan nuestra percepción, y de las que la mayoría de las veces no somos conscientes, son, sin duda, de importancia capital en el diseño de los equipos audiovisuales. El gran reto de las tecnologías para la obtención y tratamiento de imágenes, fijas o en movimiento, es hacer eficiente la percepción de los estímulos físicos y adecuarlos a nuestra propia percepción sensorial, además de trascender las limitaciones espaciotemporales que impone nuestra biología, tal como ya estudiamos en temas anteriores. La gran dificultad en el diseño de estos equipos audiovisuales reside en que cada tecnología audiovisual que desarrollamos debe contemplar las importantes diferencias existentes entre lo que percibimos y los estímulos físicos sobre los que construimos nuestra percepción. Al igual Igual que nuestros propios órganos perceptivos, los sistemas y equipamientos tecnológicos están también sujetos a limitaciones y condicionantes impuestos por sus propias características físicas y forma de construcción, como iremos viendo. 16. Fuentes de luz. Tal como venimos estudiando, aquello que hace posible la visión, y en general el registro de imágenes, es la luz, definida como un fenómeno físico de naturaleza ondulatoria que implica el desplazamiento de energía electromagnética a través del medio. La fuente de emisión por excelencia de energía electromagnética es el Sol, responsable del suministro energético primario a nuestro planeta y de la regulación de los ciclos vitales. Pero la energía que proporciona el Sol no está disponible en todo momento ni con igual intensidad, y su utilización puede resultar difícil e ineficiente ya que no podemos controlarla en función de nuestras necesidades, solo nos queda adaptarnos a sus características particulares en cada momento. A la luz solar, como a cualquier otra fuente de luz, podemos interponerle en su trayectoria de desplazamiento artefactos que la reflejen, para dirigirla en otra dirección y poder aprovecharla en otro lugar, u otros que la desvíen o refracten, para descomponerla en sus colores integrantes, así como para dispersar o concentrar su energía. También podemos interponer a la luz solar artefactos que absorban total o parcialmente su energía, para disminuir su intensidad lumínica, o también, variar sus características espectrales mediante su filtrado. Finalmente, podemos hacerla incidir sobre soportes materiales en los que se produzcan cambios en función de la luminosidad recibida y que, además, sean perdurables, haciendo así posible el registro de imágenes. En cualquier caso, para el registro de imágenes, necesitamos energía luminosa, y la del Sol, aunque abundante, suele ser muy poco práctica para la producción profesional, pues no podemos disponer de ella cuando decidamos, ni elegir sus características espectrales. Por ello, se utilizan tecnologías de producción de energía luminosa que permitan trascender estas limitaciones. Para evitar esta dependencia del Sol en nuestras actividades cotidianas, se han venido experimentando e implantando desde tiempos inmemoriales tecnologías destinadas a la obtención de energía, y especialmente, entre otras, las dedicadas al desarrollo de equipamientos para la producción de luz artificial. Entre los métodos de producción de luz más utilizados se encuentran, en orden cronológico de implantación, los siguientes: combustión, algunos tipos de materiales de características moleculares específicas al calentarlos mecánicamente por frotamiento, o utilizando una fuente de calor externa, experimentan cambios catastróficos en sus átomos. Estas alteraciones estructurales provocan la generación de energía electromagnética y calorífica en un rango de frecuencias que la hacen visible. Velas, aceite, cerillas y magnesio son materiales comunes para generar luz y generar luz y calor. Incandescencia. Hay otro tipo de materiales que son conductores eléctricos y transforman con cierta eficiencia la resistencia que ofrecen al paso de la electricidad en energía luminosa. Así, por ejemplo, insertando un filamento de tungsteno en un cristal, es decir, construyendo una bombilla, se empezó a utilizar la resistencia que este filamento oponía al paso de la electricidad para generar luz. Las bombillas clásicas de tungsteno evolucionaron hacia 1950 con el uso de nuevos materiales y se acabó por 17. Diseñar un nuevo modelo de lámpara basado en gases halógenos que mejoraba sustancialmente las prestaciones lumínicas y la eficiencia energética, dando lugar a las actuales bombillas halógenas, con mayor vida útil, y de las que se obtiene además una luz mucho más intensa y de mejor calidad. En la actualidad, este tipo de bombillas está siendo sustituido por otras tecnologías de producción más eficientes tipo LED que veremos a continuación. Descarga. Más recientemente, se han desarrollado equipos que utilizan la descarga de energía eléctrica para generar luz de manera mucho más eficiente, haciendo que la corriente eléctrica transite entre dos polos sobre los que existe una diferencia de potencial. Para ello, se insertan un ánodo y un cátodo, extremos eléctricos positivo y negativo, en una atmósfera gaseosa que al recibir la descarga de energía eléctrica la transforma en luminosa emitiéndola al exterior. Hay varios tipos de lámparas de descarga. En las fluorescentes, por ejemplo, se introduce vapor a baja presión, generalmente sodio o mercurio, combinado con otros elementos, y se reviste el interior con fósforos con distintas propiedades de emisión. Al producirse la descarga eléctrica sobre el vapor, este emite radiación ultravioleta, que es absorbida por el fósforo y emitida al exterior en forma de luz visible, cuyas características espectrales dependen del tipo de fósforo que se utilice como recubrimiento. En las lámparas HMI de xenón, muy utilizadas en las luminarias de los vehículos, se introducen en una atmósfera controlada, de manera similar, gases que emiten energía en forma de luz tras múltiples microdescargas a alta frecuencia. Las lámparas tipo LED son similares y producen luz mediante descargas eléctricas en un diodo, de ahí su nombre Light Emission Diode, y emiten energía luminosa en determinado rango de frecuencias visible en función del material del que está construido cada LED, que suele disponerse junto a otros muchos en matrices bidimensionales.
Las luminarias tipo LED resultan de gran rendimiento lumínico y estabilidad cromática, por lo que se están imponiendo con rotundidad en el ámbito de la producción profesional y también en el entorno doméstico por su eficiencia energética. Cada fuente de luz es adecuada para un determinado uso específico y no todos los equipos para producción luminosa que hay en el mercado se pueden utilizar en todas las situaciones. Por ejemplo, no son iguales las lámparas que se utilizan para iluminación exterior que las que se usan para uso doméstico, como tampoco son iguales las utilizadas para el registro profesional de imágenes o para la iluminación de espectáculos escénicos, que las que podemos encontrar iluminando otros espacios. Para determinar las diferencias existentes entre las distintas fuentes de luz debemos analizar con detalle sus características, para así poder elegir aquella que se ajuste de la manera más adecuada al uso que le vamos a dar. Para ello debemos conocer en cada fuente la calidad espectral de la luz que emite y su intensidad, pero también es importante conocer siempre y especialmente si el flujo luminoso es constante y cómo se distribuye, y si el equipo es eficiente desde el punto de vista del consumo eléctrico y en relación con su coste económico de adquisición, además. 18. DESI es fácilmente manejable y transportable. Calidad espectral. Temperatura de color y balance de blancos. Tal como hemos venido estudiando, la luz visible para nosotros es aquella comprendida en una región del espectro electromagnético con longitudes de onda que van, aproximadamente, desde los 400 a los 700 nanómetros. Cualquier emisión de energía electromagnética proveniente de una fuente natural o artificial está conformada, en general, por un conjunto de longitudes de onda que pueden pertenecer a la región visible del espectro y barra diagonal o contener longitudes de onda mayores o menores de las que nuestros receptores sensoriales de la visión pueden percibir y nuestro cerebro interpretar. El Sol, la fuente de luz natural por excelencia, emite ondas electromagnéticas en una amplia gama de longitudes de onda, la mayoría de ellas no visibles e incluso muchas de ellas nocivas para la vida y que, afortunadamente, son absorbidas por la atmósfera antes de llegar hasta la superficie terrestre. A lo largo del día, además, la luz solar cambia sus características de manera evidente. Para cualquier observador medianamente atento es fácilmente perceptible la diferencia de tonalidades que se van sucediendo en el color del cielo mientras el día avanza, desde las azuladas mañanas a los anaranjados atardeceres que cualquiera alguna vez se ha detenido a disfrutar, pasando por los plomizos grises que se instalan en días de cielos encapotados y tormentas. También cualquiera, sin duda, ha observado alguna vez cómo emerge entre la lluvia un arco iris de vivos colores que invita a la contemplación maravillada. Y es que la atmósfera y los fenómenos atmosféricos actúan frente a los rayos del sol como un gran filtro que puede absorber, reflejar y desviar o refractar la energía que proviene de nuestra estrella más cercana y, consecuencia de ello, seleccionar solo unas longitudes de onda determinadas que son las que llegan a nosotros en cada momento del día y en cada situación atmosférica particular. Así, tal como ya explicamos, cuando vemos aparecer el arco iris es porque cada gota está actuando como un diminuto prisma de Newton en el que se está produciendo un fenómeno de refracción en la luz proveniente del sol, que lo atraviesa provocando una desviación distinta para cada longitud de onda particular y descomponiendo la luz del sol en sus colores integrantes. Cuando vemos el cielo azul o naranja es porque la rotación terrestre hace variar la perpendicularidad con que los rayos del sol llegan hasta nosotros y cuando ésta disminuye, como en el atardecer las longitudes de onda cortas, correspondientes a los azules, son absorbidas y desviadas por el gran filtro que es la atmósfera, dejando llegar hasta nosotros en línea recta solo las ondas más largas, correspondientes a los tonos anaranjados. Cuando los cielos son grises es porque en la atmósfera se ha interpuesto un filtro adicional al sol, las nubes, que, al ser de gran densidad, reducen de manera drástica la intensidad de la luz que llega hasta nosotros y nos obligan a activar los mecanismos de la visión nocturna haciendo uso de los receptores al efecto, los bastones, lo cual provoca que la saturación de los colores disminuya y todo se tiña de un deslucido tono grisáceo. Todos estos fenómenos que producen cambios en los colores con que percibimos el entorno en nuestra cotidianidad debemos entenderlos, entonces, como variaciones del conjunto de ondas electromagnéticas que componen la luz que llega hasta 19. Nosotros, es decir, en la calidad espectral de esa luz, cuya distribución de energía para cada longitud de onda particular proporcionará tonalidades distintas en el entorno a la mirada del observador atento. Cuando creamos luz de manera artificial, tal como vemos con facilidad si comparamos las curvas de distribución espectral de varias lámparas comerciales, el color de la luz que emite una u otra fuente es también completamente distinto. Distribución espectral de diversas fuentes, R. Jacobson. Distribución espectral de fuente tipo LED. De alguna manera debemos definir las diferencias de color entre las diferentes fuentes, pero, como ya dijimos en epígrafes anteriores, el gran problema que presenta la definición del color es de denominación. Podemos distinguir cientos de 20 matices cuando se nos muestran a la vista, pero tenemos muy pocos vocablos en el lenguaje para nombrarlos y solo podemos verbalizar unas pocas decenas de ellos. La categorización de los colores, además de sujeta a las limitaciones propias de la percepción psicofisiológica, está intrínsecamente ligada a la mediación sociocultural y, por ello, existen grandes variaciones entre el número de colores que, por ejemplo, puede llegar a enumerar cada uno de los sexos, con amplia ventaja para él. Femenino en la mayoría de las culturas, asimismo en diferentes estratos socioculturales el abanico de vocablos para denominar la gama de colores varía de manera muy significativa. Así y todo, darle un nombre a un color no suele servir de mucho en la mayoría de las ocasiones para facilitar la comunicación, y de nada para trabajar profesionalmente con ellos. No es difícil experimentar esta incomunicación en, por ejemplo, una actividad tan común como la de acudir a una tienda de pintura a comprar un bote de un determinado color, operación que puede concluir con éxito si la denominación del color es compartida por vendedor y comprador o, bien al contrario, llevar a desagradables sorpresas cuando el tono naranja, apagado, o verdoso, que se le pidió al vendedor no se parece en nada al que pretendíamos para nuestra pared. Como el lenguaje está sujeto per se a la obligada interpretación y esta muchas veces puede no ser la más correcta, se han ideado otros sistemas de denominación para los colores que eliminen esta limitación y arbitrariedad denominativa, entre otros. Por ejemplo, se han desarrollado cartas de colores en la que cada color se denomina por un número específico, de manera que, conociendo su fórmula de composición de pigmentos, cualquier casa de pintura medianamente profesional, siguiendo con nuestro ejemplo, podrá reconstruir una y otra vez ese color ante la demanda azorada del cliente que pintó una pared y se quedó sin pintura. Antes de acabarla, bastará con que le dé al vendedor el número de color único e inconfundible, evitando así otros calificativos para definirlo que solo podrían llevar a confusión. Cartas de color Pantone. Problemas similares de denominación a los explicados en nuestro ejemplo para determinar el color de los pigmentos se tienen para conocer la calidad espectral, es decir, el color, de una fuente de luz cualquiera. Como consecuencia de ello, para eliminar la incertidumbre intrínseca que provoca el lenguaje y adoptar una denominación 21. Nación inequívoca para cada color, se ha desarrollado el concepto de temperatura de color, y de igual manera que para un bote de pintura decimos besos Pantone, para una luz decimos besos K. La abreviatura que corresponde a grados Kelvin, en los que el cero absoluto se sitúa en -273,15 C, es decir, 0 se corresponden a 273 K. Para entender qué es y cómo se mide la temperatura de color de una fuente de luz cualquiera debemos incidir en que esa fuente está emitiendo energía electromagnética de distintas intensidades para diferentes longitudes de onda.
Si, por ejemplo, la intensidad de luz emitida fuese muy alta en la zona de los 700 nm y muy baja en los 400 nm, tendríamos una luz visible de un color anaranjado o rojo, y si fuese al revés la luz sería azulada. Si hubiera una proporción determinada de longitudes de onda correspondientes al rojo, al verde y al azul, veríamos una luz blanca. Para su medición y denominación en K, estableceremos un proceso de comparación entre esta fuente de luz que emite diversas longitudes de onda con diferente intensidad, sea cual sea su distribución espectral, con un patrón constante del que siempre podemos esperar la misma respuesta. El patrón invariante que utilizamos para medir el color de la luz no es posible mirarlo y tocarlo porque se trata de un constructo de la física teórica al que se denomina radiador planckiano, que se debe entender como un cuerpo teórico que al calentarlo emite radiaciones electromagnéticas de igual intensidad en todas direcciones, y que va variando en longitud de onda a medida que varía el calor que se le aplica. Este radiador planckiano, podemos concebirlo como un radiador total o cuerpo negro, al que se pueden aplicar las leyes de la física para calcular su comportamiento, que podemos entender de manera intuitiva si observamos las emisiones luminosas que se producen cuando se calienta, por ejemplo, un trozo de hierro. A poco que nos fijemos, podemos ver que el hierro va variando su color desde los naranjas a los azulados a medida que aumenta la temperatura. El aumento de la energía calorífica que se le aplica produce una emisión de ondas electromagnéticas de longitudes cada vez menores. Con unos pocos grados el hierro emite longitudes de onda largas, de 700 nm, anaranjadas, y si aumentamos la temperatura las ondas emitidas variarán hasta que veamos ese hierro azulado, es decir, emitirá ondas de longitud de onda menor, alrededor de 400 nm de longitud. Si somos capaces de situar un radiador total o cuerpo negro al lado de una fuente de luz e ideamos un sistema comparador de la luz que ambos cuerpos emiten, al aplicarle calor al cuerpo negro hasta que la distribución de energía electromagnética que emite sea idéntica a la de la fuente de luz, podremos entonces decir que la temperatura a la que habíamos calentado el radiador total se corresponde con la distribución espectral de energía que emite la fuente, es decir, con su color. De este modo, comparando ambas fuentes y tomando como nombre del color la temperatura a que se calentó el radiador total para que emitiera energía luminosa de manera idéntica a la fuente, diremos que esta última tiene una temperatura de color de, por ejemplo, 3200 K, que correspondería, en este caso, a una fuente de luz anaranjada. Si hubiésemos tenido que calentar más nuestro cuerpo planckiano hasta, por ejemplo, los 5500 K es porque la fuente sería más azulada y solo aumentando el calor aplicado podríamos igualar la emisión de ambas, de igual manera que ocurre cuando observamos los efectos del calentamiento en el hierro, que a medida que aumenta el calor se torna más azul, precisamente porque emite longitudes de onda cada vez más cortas a medida que aumenta la temperatura. 22. Temperatura de color de diversas fuentes, R. Jacobson. El radiador total no existe materialmente, solo es un concepto de la física teórica que permite calcular la transducción de energía calorífica en electromagnética en un cuerpo ideal no sujeto a otras perturbaciones, pero sí sirve como patrón comparador al realizar lecturas de una fuente de luz cualquiera con un espectrómetro, hoy día integrado en cualquier equipo de captación de imágenes, para permitir adecuar su registro a la calidad espectral del entorno mediante su medición y uso de un algoritmo específico que permite su comparación y ajuste. Es importante recordar, tal como se explicó en epígrafes precedentes, que los equipamientos deben operar para adecuar las diferencias notables que existen entre la naturaleza de los fenómenos físicos y la percepción particular que tenemos de ellos, siempre mediada por nuestros sentidos. En el caso de la percepción del color siempre se tiende a la constancia y, aunque físicamente los estímulos varíen su percepción, no lo hace en igual proporción, y tal como ya explicamos, nuestra percepción tiende a la adaptación al blanco de manera constante. Si estamos en el exterior en un día luminoso y entramos en una habitación iluminada por una vela o una tenue bombilla anaranjada, al principio veremos la habitación completamente bañada por una luz naranja, pero, a medida que nos habituamos al nuevo entorno, iremos viendo poco a poco todas las tonalidades más cercanas al blanco. La temperatura de color de la vela no habrá variado en absoluto, pero en cambio nuestra percepción sí, de manera que si al entrar hubiésemos registrado una imagen y al cabo del rato otra, aunque ambas imágenes serían idénticas, nosotros no veríamos lo mismo durante esos dos lapsos de tiempo y el registro de la imagen no se ajustaría a nuestra visión cromática del entorno que, recordemos, es de carácter fisiológico pero, sobre todo, cognitivo. Al igual que nuestros órganos receptores tienen unas características específicas y responden a la luminosidad y al color de manera particular, tal como hemos estudiado, también los materiales que utilizamos para registrar lo que nuestros ojos ven tienen una respuesta propia a los estímulos físicos aunque, al contrario que nosotros, no tienen mecanismos de adaptación cognitivos al entorno basados en constantes perceptivas. Y a no ser que nosotros adecuemos su respuesta para que sea parecida a la nuestra y vean lo mismo que nosotros, no se corresponderá con lo 23. Que percibimos. En todos los equipos, consecuencia de este afán de reproducción fiel, es decir, de reproducir el mundo tal como lo vemos nosotros mismos, los sistemas de captación de imágenes permiten siempre una operación, manual o automatizada, durante su puesta en funcionamiento, que se denomina balance de blancos, y que se realiza para adecuar el espacio cromático que debe ver el equipo a lo que ven nuestros ojos. Para realizar el balance de blancos, los equipos tradicionales utilizaban filtros, denominados de conversión de color, que se interponían entre la luz y el soporte donde se registraba la imagen, aunque en la actualidad esta adecuación de color, el balance de blancos, se consigue usando algoritmos que amplifican o reducen la intensidad de determinadas regiones del espectro luminoso registrado a partir de la comparación con las condiciones ideales de blanco que se perciben del entorno, así. Por convención, se ha establecido que la luz del día tiene una temperatura de color de 5500 K, y los equipamientos se ajustan a la particular distribución espectral que corresponde a ella. Igualmente, en cualquier equipo audiovisual podemos seleccionar otras condiciones estándar de luz, tales como interior, día nublado, etc., y de manera automatizada adecuar la respuesta del equipamiento a las condiciones lumínicas. A nivel profesional el balance de blanco se hace de manera manual, tomando una medición sobre una carta reflectante de color blanco para indicar, de manera precisa, cuál es la incidencia de la luz en ese entorno particular y cómo afecta al blanco patrón y, así, se reajusta el equipo para hacer que el registro de la imagen sea efectivamente el blanco del patrón. Intensidad luminosa. Constancia y eficiencia. Una vez estudiados los aspectos fundamentales que determinan el trabajo con fuentes de luz en lo relativo a su calidad espectral, a su temperatura de color, vamos a analizar aquellos que nos van a informar de la intensidad luminosa que nos proporciona cualquiera de ellas para poder adecuar su utilización a los fines que persigamos. No es igual iluminar una pequeña habitación de estudio que un estadio olímpico, pues, naturalmente, las características y, sobre todo, la intensidad de la iluminación que necesitaremos serán muy diferentes. La unidad de medición de la intensidad luminosa es la candela, que se define como la energía luminosa que se emite en 1/605 m2 de la superficie de un radiador total a la temperatura de solidificación del platino, 2042 K. Es decir, la energía que emite esa pequeña superficie calentada a una temperatura conocida, la de solidificación del platino, equivale a una candela, magnitud invariable que se puede obtener utilizándola física teórica y que, como la temperatura de color, nos sirve de patrón.
Para determinar el flujo luminoso que se emite en el espacio se utiliza el lumen, que se define como la cantidad de energía que emite una candela en un ángulo sólido. Un ángulo sólido, o también llamado estereoradián, es el que se forma con un radio de 1 metro sobre una superficie de 1 metro cuadrado. La iluminancia de una superficie sobre la que incide la luz se mide en luxes, que se define como un lumen que incide sobre la superficie de 1 metro cuadrado. El lux será la unidad que más encontremos en las descripciones técnicas de los equipamientos de imagen, tanto para el rendimiento de las fuentes lumínicas como para indicar la sensibilidad a la intensidad luminosa en los equipamientos de captación. 24. Unidades de iluminación. Una regla fundamental que nos permite comprender cómo se comportan los equipamientos de imagen con respecto a la intensidad luminosa es la ley inversa de los cuadrados, que viene a decir que las ondas electromagnéticas, y entre ellas la luz visible por supuesto, en su desplazamiento a través del medio van disminuyendo su intensidad de manera proporcional al cuadrado de la distancia que recorren, es decir, tal y como vemos en el gráfico siguiente, cuando la distancia aumenta el doble, la iluminación disminuye al cuadrado, de manera que la intensidad luminosa que llega a una determinada superficie a 2 metros de distancia de la fuente es una cuarta parte de la que llega a 1 metro, no la mitad como se podría intuir de manera errónea. Si estuviésemos a 4 metros no sería un octavo, sino 1 diagonal 16 de la luz que llega a 1 metro, de manera que la iluminación disminuye de manera drástica en función de la distancia. Ley inversa de los cuadrados. Por otro lado, no es infrecuente cuando se compra un equipo de iluminación encontrar entre la documentación técnica el gráfico con la curva de distribución polar que muestra la forma en que se distribuye la energía en el espacio, tal como podemos ver a continuación para una lámpara puntual o también llamada spot, esquema que resultará muy útil cuando se deban realizar diseños de iluminación complejos con multitud de fuentes. 25. Curva de distribución polar fuente de luz. Finalmente, y para concluir, cabe incidir en que, además de conocer las propiedades lumínicas y la respuesta de las fuentes de luz, se necesita que las luminarias sean eficaces en función del uso a que están destinadas y en cuanto al consumo eléctrico requerido por las lámparas, aspecto de vital importancia en el diseño de estudios para la producción profesional de imagen audiovisual, y de necesaria evaluación para conocer los requerimientos de inversión en equipamientos de iluminación para cualquier producción audiovisual. Extraído de López Canto, Francisco. 2016.